Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la conciencia. Es evidente que a lo largo de la historia humana, filósofos, psicólogos, científicos, etcétera, han intentado comprender la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es eso de la conciencia? Para analizar, estudiar o investigar lo que realmente es la conciencia, utilizamos la propia conciencia y eso no es una tarea fácil porque es un momento instantáneo de la actividad cerebral consciente. Por otra parte, está claro que la conciencia normal en estado de vigilia solo es uno de los modos en que la mente se manifiesta, pero si cambiamos las circunstancias, también cambiará la percepción de la realidad. Por tanto, se pueden estudiar los diferentes estados de conciencia, por ejemplo, cuando sucede un ataque de nervios, el sueño profundo o una experiencia supone adentrarnos en el misterio de la mente humana. Esto está unido a la cuestión del problema cerebro-mente, que pues, ha suscitado y ha provocado que se hayan escrito numerosos libros en relación con esta cuestión. En ese sentido, por ejemplo, hay una corriente que es el dualismo, que considera que el cerebro y la mente son dos entidades independientes que pueden interactuar o no, pero que tienen características diferentes. El cerebro, en definitiva, es algo material, ocupa un espacio, puede conocerse mediante la percepción externa, pero no tiene conciencia ni es intencional. En cambio, la mente pues, es una entidad inmaterial, no ocupa espacio y solo puede captarse por la percepción interna, que es claramente privada y subjetiva. Es intencional también, como no podía ser de otra forma, y en ella reside la conciencia. Estos planteamientos fueron defendidos por filósofos como Platón en Grecia, Descartes en el siglo XVII en Francia y en la actualidad es apoyada por el premio Nobel John Eccles en su obra realizada con Karl Popper, El yo y el cerebro. Por otra parte está, en relación con el problema mente-cerebro o cerebro-mente, el monismo. Los monistas, en relación con la conciencia, rechazan la división entre cerebro y mente. Está, por ejemplo, Francis Crick, premio Nobel por su descubrimiento del ADN con Watson, en su libro La búsqueda científica del alma, del año 1995, en el que reivindica que la mente y su atributo más misterioso, que es la conciencia, no es más que el resultado del trabajo de las neuronas organizadas. En ese sentido, la mente depende de la actividad cerebral y no es una realidad independiente. Por otra parte, también es definible el denominado emergentismo. En este sentido, los emergentistas pues afirman que la mente emerge de los procesos físico-químicos y biológicos, pero no se reduce a ellos. Roger Sperry, por ejemplo, que descubrió la función del cuerpo calloso y fue premio Nobel en el año 1981, está convencido de que la conciencia emerge de la organización cerebral y es capaz de reactuar sobre el cerebro dirigiendo sus pasos. Podemos también plantearnos qué es la conciencia. La conciencia supone que hay una intencionalidad, algo que se hace en referencia a un objeto de contenido y que tiene un carácter también representacional. En ese sentido, se puede afirmar sin ninguna duda que la conciencia es un hecho central de la existencia humana, porque sin ella todos los demás aspectos de nuestra vida, la percepción, el pensamiento, las emociones, los sentimientos, serían imposibles. Sin ella el universo carecería también de significado, por lo menos a nivel humano. Neurólogos, psicólogos cognitivos y filósofos de la mente también han unido sus esfuerzos para comprender qué es la conciencia, pero todavía estamos lejos de desvelar la totalidad de sus misterios. La conciencia, podemos decir que es una experiencia subjetiva del conocimiento de uno mismo y también de la realidad. Y está formada esa conciencia por experiencias del mundo exterior, como son imágenes, sonidos, colores, sensaciones de frío y de calor, etc. Experiencias del mundo interior, como recuerdos, sueños, fantasías, imaginaciones, y experiencias mentales y emotivas, asombro, dolor, felicidad, odio y temor. Como afirmaba el psicólogo norteamericano y filósofo William James, la conciencia es una corriente o flujo de conocimiento siempre cambiante. La conciencia, por tanto, no es una cosa ni un espacio de la mente, sino el conocimiento que nos permite ejercer un control voluntario y comunicar a otros nuestros estados mentales y también emocionales. El neurocientífico Paul Churland afirma, además, que las capacidades psicológicas, entre ellas la conciencia, dependen de mecanismos indudablemente neurobiológicos que la realizan. Y las características principales de la conciencia son, primero, que implica la memoria a corto plazo y a largo plazo, es independiente de las entradas sensoriales, por ejemplo, fantasear, exige atención dirigida,
tiene capacidad de realizar interpretaciones alternativas de datos complejos o ambiguos y pues también reaparece al soñar, al menos en forma cambiada o desestructurada a veces. También la conciencia encubre modalidades sensoriales básicas distintas en una experiencia singular que podemos considerar unificada. Tal vez no sepamos con todo detalle qué es auténticamente la conciencia en la actualidad, pero debemos admitir que se manifiesta en diferentes estados. Se puede afirmar que los investigadores de la conciencia siguen dos caminos. Uno consiste en observar y medir las acciones de un sujeto experimental, recoger los informes de la experiencia interna, la frecuencia cardíaca del sujeto, la respiración y la actividad eléctrica global del cerebro, y otro método es la investigación de pacientes con lesiones cerebrales. La conciencia, al igual que con otras funciones cognitivas, como la percepción, la memoria o el lenguaje, no está en un lugar concreto del cerebro, sino que se encuentra distribuida en toda la corteza cerebral, en el neocórtex, en forma de redes de neuronas interconectadas y también jerarquizadas. En cuanto a las estructuras del cerebro, está claro que el tronco del cerebro, compuesto por la médula espinal, cerebro medio y cerebelo, diríamos que tiene unas funciones psicológicas básicas y especialmente comportamientos instintivos, como son reflejos, palpebral, de succión, patelar, sensaciones primitivas, agresividad, comportamiento reproductor, etc. El cerebro emocional o sistema límbico, que está compuesto por la amígdala, el hipotálamo, la glándula pituitaria y el tálamo, están en relación con comportamientos sociales y emocionales como son, por ejemplo, la memoria a corto plazo, que almacena la información, las emociones y el altruismo, la sexualidad, etc. Y por último está el neocórtex, la nueva corteza cerebral, el córtex cerebral, el cuerpo calloso, que supone comportamientos intelectuales superiores, comportamiento aprendido, pensamiento racional abstracto, lenguaje y control del habla, proyectos, creatividad, etc. En ese sentido, pues vemos que las funciones cerebrales están en relación también con las partes y la estructura del cerebro de una forma absolutamente directa. En cuanto al inconsciente, del que se han escrito pues numerosos libros, artículos, etc., podemos decir que tiene unos rasgos esenciales. También hay que señalar que Sigmund Freud distinguió tres estados de conciencia: consciente, preconsciente e inconsciente. El inconsciente designa los contenidos reprimidos que no están presentes en el campo de la conciencia y sus rasgos esenciales son ausencia de lógica, ausencia de cronología temporal también, pues el inconsciente no sabe filosofar, es primitivo y ancestral y se rige por el principio de placer. En cuanto pues, a los estados alterados de conciencia, son diversos y se puede decir que pueden originar estas consecuencias. Los estados alterados de conciencia, insisto, alteraciones del pensamiento, pérdida de la noción del tiempo, por ejemplo, pérdida de control, cambio en la expresión de las emociones, alteraciones perceptivas y cambios en la imagen corporal, cambio en el sentido significado y sugestionabilidad. Podríamos decir que la mente, como definición de término, se refiere a un proceso, no a una cosa, y abarca las operaciones conscientes e inconscientes. La mente, con la ayuda de la conciencia, es un flujo continuo de pautas mentales, muchas de las cuales resultan estar interrelacionadas lógicamente. Por otra parte, la conciencia es un concepto del propio ser, algo que uno construye momento a momento y que realmente pues, se realiza esa construcción sobre la base del propio cuerpo, de la propia autobiografía y de un sentido del futuro que se persigue. En cuanto pues, a otras cuestiones relacionadas con la conciencia, pues cabe decir que todavía se sigue investigando, sobre todo sobre cómo se forman los pensamientos en el cerebro. Eso está habiendo numerosas investigaciones en el ámbito de la neurociencia y también en el ámbito de la inteligencia artificial. Se está consiguiendo ya que sistemas de inteligencia artificial puedan pensar de forma aproximada a cómo piensa un ser humano. En ese sentido podemos pensar en el test de Turing. Cuando no se sepa si con lo que estamos hablando es un ordenador o es una persona, diríamos que los sistemas de inteligencia artificial habrán avanzado muchísimo y no se podrá distinguir una máquina de una persona hablando, por ejemplo.
Eso todavía pues no se ha alcanzado, pero yo creo que está cerca de lograrse. En ese sentido, pues la inteligencia artificial está abriendo nuevas vías de investigación y está llegando a unos niveles de precisión, diríamos, tremendos, con lo que es pensable que en un futuro muy cercano, pues a través de la inteligencia artificial se pueda reproducir lo que es la conciencia humana, o una forma que sin ser conciencia humana sea conciencia humanoide, como conciencia de androide, parecida a la humana, pero no exactamente igual que la humana, posiblemente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.